Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos como todos los domingos a esta hora. Sé que están pendientes. Saludamos a todos los que están conectados con nosotros en directo, como a los que nos van a escuchar más tarde. Y ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y que estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de su vida. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas, así como prosperan sus vidas. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo y hoy quiero preguntarte, ¿estás disfrutando de tu relación con el Señor? La Biblia nos enseña en el Salmo 34, 8, 10. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. La Biblia está llena de versículos que nos exhortan a que disfrutemos de nuestra relación con el Señor. Nuestro Dios creó el mundo y que es el dueño de todo el universo, quiere que hallemos placer en nuestra comunión con Él. Su palabra nos dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero lo más importante que Dios nos ha dado para que disfrutemos es Él mismo. En Juan 10:10 Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor dio su vida para que nosotros pudiésemos disfrutar plenamente de nuestras vidas a través de una relación con Él. Cientos de años antes de su muerte en la cruz, el salmista lo declaró de la siguiente manera. En el Salmo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo más importante para llegar a tener una íntima relación con Dios es la seguridad de que Él nos acepta tal y como somos. Él conoce todos nuestros defectos y debilidades. Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos adoptados como sus hijos, dice Gálatas 4:5. Y luego en el versículo 7 nos enseña, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ahora tenemos el enorme privilegio de acercarnos a Dios del universo como sus hijos y que somos y podemos disfrutar de su santa presencia. ¿Estás tú experimentando el gozo y la libertad que surgen de saber que Dios te acepta y te ama incondicionalmente? Si no es así, considera los siguientes factores que puedan estar impidiendo que disfrutes de ese gozo. Por ejemplo, el pecado. El pecado nos separa de Dios y por lo tanto nos impide disfrutar de su presencia. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 9:14, en el lenguaje sencillo, pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios y que vive para siempre. Debes renovar tu entendimiento y entender, creer y confiar siempre en que sus pecados han sido perdonados por la fe y que usted tiene a Jesucristo. Solo de esta manera restableces tu comunión con Él. También está la falta de conocimiento. No podemos tener una íntima comunión con el Señor si no le conocemos. Y conocerlo es saber lo que Él hizo por cada uno de nosotros, aun cuando parezca imposible, es saber el amor manifestado por todos. Y eso lo hacemos por medio de la lectura de la Biblia y la oración diariamente. De esta manera sabemos cuáles son nuestras responsabilidades como hijos, qué espera Él de nosotros y lo que debemos hacer para agradarle y lo que no debemos hacer para que pueda contristar su Espíritu Santo. El temor a Dios. Satanás quiere que tengas miedo a Dios, como que vacilemos en nuestra relación con Él, pero no debemos temer a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama incondicionalmente, de tal manera que dio a su Hijo por salvarnos de la condenación eterna.
Y el pasaje de hoy nos dice, temed al Señor, pero este temor no significa miedo, sino renovación y respeto absoluto a aquel que nos rescató, que nos incorporó a su familia y que tiene nuestro futuro asegurado en sus manos. Ahora, la falta de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que no podemos tener una buena relación con el Señor si no tenemos fe. Y Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que lee la Biblia, que es la palabra de Dios, cada día de tu vida. Ora pidiendo al Señor que aumente tu fe y te dé discernimiento espiritual para entender su palabra. A medida que pongas en práctica lo que aprendemos, irás entablando una relación íntima con tu Padre Celestial. Medita en estas cosas y en otras que puedan estar afectando tu comunión con el Señor y por lo tanto limitando el gozo que tu Padre Celestial desea que te sientas en su compañía. Y rechaza todo lo que pueda ser un obstáculo para que disfrutes de ese gozo. No te dejes engañar, no te dejes robar la bendición. Y les recuerdo, una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar: recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy te pido, amado Padre, que estás en los cielos, gracias por tu deseo de que tus hijos disfruten de tu compañía y por el gozo que proviene de tu Santo Espíritu. Ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos a rechazar todo aquello que afecta negativamente nuestra comunión contigo. Yo te lo pido, mi Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de mi amado pastor John Jairo. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Muy buenos días a todos. Dios los siga bendiciendo con su presencia, su compañía, su ternura. De alguna manera que todo esto los puedan sentir ustedes mismos en su ser, en todo su ser completo, para que no haya duda de que el Señor nos ha escogido, para que seamos sus hijos, para que seamos algo muy importante en este mundo que tal vez muchos todavía no lo han comprendido. Tenemos una misión valiosa, hermanos. El problema es cómo cada uno de nosotros se ve ante el Señor y se ve a sí mismo. Bueno, ya otra vez aquí en Bogotá y otra vez afrontando este clima que es un poquito difícil, ¿no? Perdón. Bueno, hoy traigo una enseñanza que yo espero, confío en el Señor plenamente, que le llegue a usted en su corazón para que usted pueda, si no lo ha entendido, usted pueda comprender la dimensión, la importancia del Evangelio de Cristo por el cual nosotros hemos llegado a la presencia del Padre, estamos en la presencia del Padre y estaremos por siempre, pero además tiene una relevancia importante, muy, muy importante, hermanos, y es que ese Evangelio brille, nos haga brillar con la gloria de Dios para Él mismo, para que los demás puedan comprender su estado de vida, que es lamentable los que no conocen del Señor. Así que les pido, vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres de oración, así que vamos a orar, por favor, y concéntrese en esta oración, en su propia oración. Oración es la charla con el Padre Celestial. Él está aquí, Él está en usted, Él habita en medio de la reunión de sus hijos. Así que por todas partes tenemos garantizada esa presencia de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por un nuevo amanecer, Señor, por cada minuto en tu presencia, porque por ti, Señor, podemos entrar a tu presencia, estar en tu presencia, gozarnos permanentemente en ella, poder, Señor, alzar los ojos, los brazos confiadamente y bendecir tu nombre y alabarte, porque tú eres grande y poderoso. Padre, gracias por escucharnos, gracias por revelarnos tu palabra, por guiarnos a través de tu verdad, por poner en nosotros, Señor, la claridad, el entendimiento, Señor, para conocer lo que es la vida verdadera. Porque hoy más que nunca, Señor, hay mucha confusión en el mundo. Y nosotros, Señor, tenemos un tesoro precioso que tú nos has dado para que otros puedan conocerte. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Muy bien, mis hermanos. Vasijas de barro es el título de la enseñanza de hoy. Vasijas de barro. Ya muchos se han ubicado en el Evangelio.
en la Escritura donde dice esto y puede entender muchas cosas de ese título, vasijas de barro. Y en la profundización de la palabra de Dios podemos nosotros hallar muchas, muchas enseñanzas que son muy, muy importantes para esclarecer aún más el entendimiento de lo que debería ser nuestro enfoque principal con el fin de concentrarnos plenamente en ello, en qué debemos acentuar nuestra creencia, ¿sí? Porque nos han enseñado mal y hemos aprendido cosas muy equivocadas y muchos seguramente de buena intención han querido enseñarle a la gente el vivir en la paz del Señor, en la abundancia del Señor, en el gozo del Señor, y los han llevado a que conduzcan su mente a amar las cosas del mundo, queriendo decir con esto que han sido bendecidos. Y yo no digo que la bendición material exista, lo que digo es nuestra fe no puede estar en las cosas materiales y en la abundancia que tengamos de ellas, porque eso no es realmente lo que el Señor quiere, eso nos lleva a poner amor en ellas. Entonces el Señor quiere que lo conozcamos a Él y el propósito de ese entendimiento es que todos, absolutamente todos lo conozcamos. Ahora, cuando yo hablo de esclarecer más en entendimiento de lo que debería ser nuestro enfoque principal, estoy hablando a la iglesia del Señor, a los que tenemos el Espíritu Santo, amén. Porque la iglesia formada por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, tiene un protagonismo incomprendido por ellos mismos, haciendo que pierda la oportunidad de brillar como Dios Padre quiere que sus hijos brillemos en este mundo. Por eso nosotros somos llamados la luz del mundo. La Biblia lo dice. ¿Quién lo dice? El Señor lo dice. Entonces esta mañana, como cada vez que nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a la revelación que hay en 2 de Corintios capítulo 4. Por favor, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Dice así: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si usted puede subrayar eso, subráyelo. El evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Vasijas de barro. Dios es bueno y nos permite servirlo. Evidentemente, cuando usted analiza estos pasajes, nos dejan ver dos realidades esenciales. Y esto lo sabemos, pero simplemente lo estoy anunciando. Hay dos gobernantes. Uno está sobre todas las cosas y el otro está sobre el sistema de vida en este mundo. Del primero se desprende toda verdad, toda corrección. De él viene la transformación del ser y de él se devuelve la vida a la conciencia humana como máximo juez personal que cada uno tenemos. Amén. Del primero entendemos y recibimos toda autoridad, todo poder y una identidad que antes estaba perdida. Por favor, analice del primer Señor, del que gobierna sobre todas las cosas, recibimos toda autoridad. Entendemos eso, que hemos recibido toda autoridad, todo poder y una identidad que se había perdido desde el primer hombre. Del segundo Señor, del que gobierna el sistema de vida, el Señor de la humanidad, recibe confusión, división, engaño y perdición. Encontramos entonces el reino de la luz, gobernado por Cristo, ese es el primer Señor, y quien gobierna en la tierra como en las regiones celestiales a través de su iglesia, y sí, es a través de la iglesia que le está reinando principalmente,
por el poder de su Espíritu, por creyentes en quienes mora el Espíritu Santo. Y por el otro lado está el reino de las tinieblas gobernado por Satanás, quien también gobierna por medio de sus demonios que están en los lugares celestiales y agentes humanos que no conocen de la luz, siguen en las tinieblas y están siendo manipulados, manejados e influenciados porque tienen la mente, la influencia de la mente de Satanás en la mente de las personas. Él gobierna el mundo que está terminando, el sistema de vida que está terminando. Jesús dijo, para que haya claridad, y usted puede encontrar muchas más declaraciones en la Biblia, pero solamente voy a traer un par. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo es malo y se dirige al infierno. No es Jesús el que está gobernando este sistema de vida. No obstante, Jesús dijo, mi reino está presente en este mundo. ¿Y cómo es que está presente? A través de su iglesia. Ese es el reino de la justicia de Dios. Y las personas que están en ese reino se dirigen al cielo cuando todas estas cosas pasen. Cuando todo lo que conocemos pase. Esa es la manera simple de ver el mundo a su alrededor. El reino de las tinieblas manifestado por el pecado, el reino de la luz manifestado por la justicia de Dios que se hizo, que se ejecutó en la persona de Jesús. ¿Amén? Pero el Cristo resucitó y se estableció esa justicia de Dios, que es que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Amén. Mucha gente no sabe eso, incluyendo creyentes, no saben que sus pecados han sido perdonados. Entonces siguen caminando con una mente de esclavitud, con una mente de condenación, porque tienen temor de pecar. O sea, yo no estoy invitando a que pequen, hermano, pero pecan y entonces enseguida se sienten condenados y entonces enseguida vuelven a ver cómo con sus fuerzas pueden hallar otra vez la gracia de Dios. Y entonces la concentración de ellos no está en lo que son ahora, sino en lo que fueron, porque son nacidos de nuevo. Por eso digo fueron, porque son nacidos de nuevo y ahora tienen una nueva naturaleza, y esa naturaleza es la del Espíritu Santo. Ahora yo quiero lanzar en este momento una pregunta para que usted piense en su posible respuesta con base en la revelación que acabo de transmitir muy concretamente. La pregunta es, ¿por qué el Señor nos dejó en el mundo, en este mundo? Y aun cuando la respuesta es sencilla de encontrar, no todos lo saben. Y es muy simple. Porque todos los que están en el reino de la luz, y ese es el reino de Jesucristo, están comisionados. Y si usted lo está entendiendo, hermano, escuche qué es lo que el Señor espera para usted. Están comisionados para brillar viviendo y anunciando en la luz del Evangelio, en la oscuridad, para que acaben de entrar todos los que irán a creer en la obra redentora de Jesucristo. Vuelvo y repito esto. Cuando todos los que están en el reino de la luz, voy a ponerlo en un término más sencillo, todos los que dicen ser cristianos, que han nacido de nuevo, que han sido bautizados con el Espíritu Santo, y si usted ha nacido de nuevo, usted está bautizado con el Espíritu Santo, tienen la comisión de brillar viviendo conforme al Evangelio y anunciando el Evangelio en la oscuridad, para que acaben de entrar todos los que irán a creer por ese anuncio y el poder del Espíritu Santo en la obra redentora de Jesucristo. Y esto de que acaben de entrar es algo que ningún hombre puede saber sino el Señor. No sabemos cuándo va a suceder esto, no sabemos quién es el último que va a entrar y que va a entrar a dónde, pues al reino del Señor. ¿Cómo se entra? Por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras humanas, ¿amén? Es por la obra que Él hizo en la cruz. Entonces nadie puede saber eso sino el Señor. Y por eso es tan importante entonces nuestra misión. Como no sabemos cuándo termina el plazo, y el plazo ha existido desde que Jesucristo
resucitó, ha existido y sigue existiendo hasta que el último de los salvos sea salvo. No hablando de los salvos siempre salvos, sino del último que vaya a creer en Jesucristo. Acaba de entrar en la fe. Porque hay gente que se le anuncia el Evangelio y no van a entrar. Ellos deciden quedarse fuera de esa fe y no entran a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, no entran en el plan de salvación de Dios porque ellos así lo quisieron. Ahora, el apóstol Pablo entendió este mensaje de una manera realmente humilde, pero a la vez reflejando el poder de Dios en ello. Miremos lo que el Señor ha hecho con cada creyente. Y por favor, este es usted el que voy a describir ahora, que le da el valor al tesoro que tiene en sí mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, segunda carta a los Corintios 4, 7. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Así que, mi hermano, dos cosas interesantes. Una frágil vasija de barro cargando un tesoro invaluable. Todo por el anuncio de la buena noticia. Y ese tesoro invaluable es el poder de Dios que va en el mensaje que la vasija lleva. No es un mensaje en sí de la vasija, sino del quien puso el mensaje en ella y le dio el poder del mensaje. Entonces, conforme analizamos la escritura citada al principio, esto se vuelve claro para nosotros. Otra vez vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. De hecho, entre semana estamos estudiando la primera carta a los Corintios, vamos a entrar en el capítulo 3, están todos invitados. Vamos a mirar segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Y dice así, si nuestro evangelio está aún encubierto, está aún oculto o no, inentendible a las personas, está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, y fíjese que aquí aparece el otro señor, el Dios de este siglo quiere decir el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solo quiero enfocarme en la siguiente afirmación, y es una afirmación maravillosa. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz es solo simplemente luz, es luz, es la luz del evangelio. Ahora, el evangelio trae iluminación a las personas. Las buenas nuevas de la gloria de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. Y esto lo vuelve a decir en el versículo 6. Y me gusta como lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Mire cómo dice, versículo 6. Recuerde que estoy en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 6. Cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, y ese es el evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Esto no es un juego de palabras, hermano, esto es sencillo de entender, ¿sí? Dios anuncia, trae buenas noticias. ¿Cuál es? Es lo que llamamos evangelio o buenas nuevas. ¿Sí? Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Eso está con un poder tan extraordinario que solo para aquel que crea, esta persona pueda recibir perdón de Dios, recibir una renovación de su ser. Por eso usted nace de nuevo, Él lo hace nacer de nuevo, y usted recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que es la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda comprender la voluntad del Padre. Y el que no la recibe, entonces mantiene en oscuridad. Es así de fácil. Entonces la luz es el Evangelio de Cristo. Amén.
La luz es el Evangelio de Cristo. Cristo es la encarnación misma y la imagen de Dios. Otorga sentido de existencia a la iglesia de Cristo. Es la razón por la que nos congregamos y escudriñamos la Escritura, por la que hago estas transmisiones y nos reunimos entre semana. Amén. Porque la luz del Evangelio trae alumbramiento al entendimiento, trae esperanza de vida, da vida, vida nueva y una vida regenerada, en la cual entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, que ahora tenemos una nueva vida y que tenemos una misión aún más importante. Y por esa misma razón es que usted ve en el versículo 5, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo lo está diciendo, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de lo que el Señor hizo en mí, yo vengo a hablar de lo que Él me revela. Y eso es lo que Él hizo constantemente. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12 dice que no hay salvación en ningún otro. Entonces hay personas que hacen miles de cosas, rituales, etcétera, siguen tradiciones, pero la Biblia es clara y dice que no hay salvación en ningún otro sino por medio de Jesucristo. En Romanos 10, 17 dice que no pueden ser salvos nadie a menos de que oigan el mensaje acerca de Cristo. ¿Y qué es el mensaje acerca de Cristo? Todo lo que nosotros siempre estamos estudiando y entendemos y vamos incrementando nuestro conocimiento. Ahora, si usted no entiende, como decía Cielo al principio en la meditación, si hay cosas que nos separan de Dios, ¿cuáles cosas? El pecado. Y hay gente que aún leyendo la Biblia todavía no entienden que el pecado ya no nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. ¿Cuándo nos perdonó? Cuando murió y resucitó. Él asumió el castigo. Yo hablaba de esto hace 8 días y hace 15 días. Él asumió el castigo para perdonarnos. Él pagó para que fuéramos perdonados. Amén. Él recibió el castigo para que nosotros pudiéramos recibir perdón y a la vez ser renovados. Recibimos un nuevo espíritu, recibimos la vida del Señor, recibimos revelación de la palabra. Ese es el mensaje. Amén. Entonces, si usted no cree en esto, si usted no conoce esto, va a seguir entonces un proceso religioso en el cual usted se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y nunca va a tener paz y siempre se va a sentir condenado y siempre se va a ver miserable porque usted va a decir, es que soy débil. Y sí, hermano, usted es débil en la carne, mas su alma ya fue nacida de nuevo y ahora Cristo vive en usted y ahora tiene el poder de Cristo. Entonces, mírese como Cristo le dice que es, no como lo que fue. Amén. Esto es simplemente entenderlo. Ahora, esto difiere totalmente de aquellos que hablan de otro tipo de evangelio que no revela a Cristo como el poder de Dios, sino que invitan a las personas a otro tipo de cosas que en lugar de producir en ellos un aliento de libertad, los animan a seguir siendo esclavos del pecado, a seguir viviendo como condenados, como esclavos de esa condenación, enseñándoles miedo en lugar de paz, invitándolos a esforzarse a las obras humanas para ganarse el favor de Dios y no descansar en la seguridad del poder del Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria en una transformación conforme a la voluntad de Dios. Es más, esto es tan amplio y tan bondadoso de parte de Dios que dice que el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, ora, intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo pedir. O sea, hermano, que a veces usted dice, pero yo no sé orar y yo no sé pedir, pero ahí está el Espíritu. Dios se garantiza a Él mismo que nosotros podamos estar plenamente conectados, totalmente conectados, siempre conectados a Él. Romanos capítulo 8 dice que nosotros nada podrá separarnos, nada puede separarnos del amor de Dios. Y Él dice que no se arrepiente ni miente sobre lo que hace ni le dice, y lo que Él dice. Y Él dice que somos sus hijos y que nadie nos puede quitar de su presencia. Entonces esto mucha gente lo ignora o lo sabe de memoria, pero no entiende el contenido que hay allí. No, quieren seguir esclavos, quieren seguir condenados. Y por eso es que abusan algunos de esa ignorancia para explotarlos.
y le sacan su dinero y les dicen hay que hacer pacto para que Dios los bendiga. ¿Cuál pacto, hermano? El pacto fue hecho en Cristo Jesús. Usted no tiene que llevar su plata. Cuando usted lleva diezmos y ofrendas a la iglesia, es porque usted está convencido que esto es de bendición para el que anuncia el evangelio, pero también para otros, conforme a la voluntad del Padre. La iglesia no se debería quedar con esos fondos. La iglesia socorre no solamente a sus propios hermanos, sino a otros. Bendice. Amén. Entonces cuando yo entiendo que el Señor me bendice para bendecir, gloria a Dios. No es porque usted va a llevar dinero a la iglesia para que le venga más dinero. Eso no va a pasar. Amén. Dios no hace esa clase de canjes. Usted bendice económicamente para bendecir a las personas que viven del evangelio y otras personas conforme a la discreción de los que manejan ese dinero en las iglesias. En el caso nuestro, pues el pastor. Nosotros bendecimos a otras personas. Ahora es cierto que algunas personas aman vivir siendo esclavos del pecado porque encuentran en el placer ilusorio y pasajero un estilo de vida. Entonces hay personas que están dedicadas a eso y creen que la bendición es tener lujos, vivir una vida extravagante, estarse mostrando, etcétera. Son diferentes ópticas que tiene cada persona. Algunos simplemente quieren la fama, otros simplemente quieren el dinero, otros simplemente quieren poder, etcétera, y para eso viven y para llegar a eso se esclavizan del pecado. No estoy diciendo que necesariamente alguien que tenga fama o tenga dinero o tenga poder esté esclavizado del pecado. No, amén. Ojalá usted pueda tener ese entendimiento. Pero hay otros que han escuchado la palabra de vida, la palabra de verdad de Dios, y no han hecho la transición mental a la libertad que hay en vivir como el Señor enseña. La noche del viernes estudiábamos algo bien interesante. Cómo es que Pablo, que vivió y padeció tantas cosas, ¿sí? Que fue perseguido, que vivió hambre, que tuvo frío, que vivió naufragios, que recibió la decepción de ser traicionado por los hermanos mismos, etcétera. Vivió una cantidad de cosas. Y Pablo decía, yo todo eso lo tengo por basura, o sea, mi vida la tengo por basura, porque yo entiendo que es la vida real. ¿Sí? ¿Cómo uno puede llegar a ese estado? ¿Cómo uno puede llegar a decir que esto, le doy gracias a Dios porque están sucediendo estas cosas, cuando necesariamente el cuerpo siente? Pero hermano, la Biblia me dice a mí que Él no me ha dado a mí un espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces cuando usted comienza a dominar esas emociones, esas sensaciones, sentimientos, cuando viene alguna necesidad o cuando está pasando algún apuro o alguna situación difícil y usted comienza a concentrarse en lo que Dios le ha dicho, en lo que usted es en Cristo Jesús y que Él es quien lo lleva a usted de su mano, estas cosas pasan a un segundo plano. Es un ejercicio que se hace en la mente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted necesariamente está predicando a Cristo, está llamando a los pecadores, y escuche bien, a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? No es más que enseñar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es decir, cuando un predicador le dice a usted arrepiéntanse, le está diciendo, hey, cambia de vida. No es que sienta un cargo de conciencia, cambia de vida. Eso no es la vida que Dios quiere para usted, que usted viva esclavo al pecado. Eso es arrepentirse. Cambie, hay otra dirección. Amén. Hay una dirección, es que usted puede vivir libre de ese pecado, y como lo decía anteriormente, algunos aman vivir en esto. Hay que orar por ellos, pedirle al Señor, quítale el velo que está impidiendo que entiendan que son esclavos. Amén. Pero cuando usted habla de esto, entonces está llamando, cuando usted habla de Cristo, del mensaje de salvación, usted necesariamente está llamando a los pecadores a arrepentirse. Amén. Porque la victoria de Cristo fue sobre el pecado y la muerte. Entonces, cuando el Señor Jesús les enseñó a sus oyentes, que eran de todo tipo, sobre lo erróneo de sus conductas, que les dijo eso, ustedes tienen que cambiar de estilo de vida, eso que ustedes hacen es malo, eso los lleva a un estado, a un modo de vida degradante, no aprobado, en fin, donde abusan, etcétera. Usted puede analizar, ¿sí? Cuando Él les anunció eso,
Por ejemplo, déjeme ponerle un solo caso. Cuando vinieron con la mujer que encontraron adulterando, vinieron a Jesús, Jesús escribía algo en tierra, dice la Biblia. Y entonces todos querían probar la justicia de Jesús. Y esto le dijeron, Señor, la encontramos aquí adulterando. Ahora, de acuerdo a la ley, pues ellos estaban esperando era que Él les dijera, hay que matarla por apedreamiento, tirándole piedras. Ellos esperaban eso porque ellos conocían la ley. Entonces Jesús les dijo sencillamente la nueva verdad. ¿Cuál es la nueva verdad? Pues si ustedes que la quieren matar a ella están libres de pecado, entonces arrójenle la piedra. Tiren la primera piedra. Todo el mundo empezó a pensar, a darse cuenta, pues nosotros somos tan pecadores como ella. Tenemos pecado, entonces ¿con qué autoridad moral vamos a condenarla? Vamos a pasarla por un juicio. Y esto era entonces la nueva verdad, y para ellos fue un choque, pero fue un choque contundente porque los hizo apartarse de su intención. Amén. Entonces ellos no pudieron soportarlo porque amaban ese tipo de vida sin entender que estaban esclavizados por Satanás. Jesús los hace ver que ellos están esclavos del pecado. ¡Wow! Yo tampoco lo puedo hacer. Amén. En lugar de recibir la verdad, dejaron aflorar hacia el Señor Jesucristo su desagrado, su odio a lo que Él decía. ¿Y qué era lo que Él decía? El Evangelio, la buena nueva. Juan 7:7. Juan 7:7. La gente de este mundo no los odia a ustedes. Les habla el Señor Jesús a sus discípulos. Pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Entonces cuando Pablo viene y dice, no hablamos de nosotros mismos, sino de lo que dijo el Señor Jesús, pues está hablando esto. Entonces por eso Jesús dice, ustedes no los odian, me odian es a mí. ¿Ven? Porque Jesús fue el que vino a enseñar la verdad. Entonces el pecado humano dominante, si usted se da cuenta, es la soberbia. La gente quiere defender su bondad y no saben cómo es su bondad. Su bondad a veces es condicionada. Yo soy bondadoso con quien es bondadoso. Yo soy bondadoso con el que me cae mal. Yo soy bondadoso con el que se me da la gana de ser bondadoso. Esa es la manera en que defienden su bondad, en que defienden su nobleza. Y cuando usted desenmascara lo miserable que son sus corazones, normalmente entonces se enojan. Si usted le dice a una persona, usted es bondadosa con aquel que simplemente lo trata bien, pero usted no es bondadosa con aquel que le hace mal. Y el Señor, ¿cómo así? ¿Yo tengo que hacer eso? Claro, el Señor vino a decir otra verdad. Ama a tus enemigos. Y amar es ser bondadoso con ellos, es tener algo más que simplemente perdón. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted le dice a una persona esta, sí, pero es fácil ser bondadoso con quien es bondadoso con usted. Pero ¿por qué no le hace un favor a aquel que no es de sus sagrados? No me venga a hablar esas cosas. Se enojan. ¿Ven? Entonces en la carne están enojados y fuera de la obra de convencimiento del Espíritu Santo van a permanecer enojados. ¿Sí? Cuando una persona es convencida de la verdad de Dios por el Espíritu Santo, entonces deja de permanecer enojado. Frente a la oposición, hermano, frente a la oposición, frente a la hostilidad y frente a la persecución, cuando usted predique, escuche, predique el Evangelio, no cuando usted hable de cierto político o de aquella ideología, sino cuando usted predique de Cristo. Y usted reciba oposición, hostilidad, persecución. La pregunta entonces que yo le hago es, ¿cómo permanece valiente al proclamar usted a Cristo y cuando está recibiendo estas cosas en oposición? ¿Y por qué lo hago? Porque varias personas me han dicho, pastor, pero es que uno predica, pero le cierran la puerta, pero uno predica, pero es que ya no lo quieren volver a hablar. ¿Usted cómo reacciona? Bueno, listo, entonces me voy. Lo que usted está haciendo es confrontar el pecado cuando predica a Cristo. Amén. Pablo responde a eso varias veces a través de sus epístolas, exhortando a los hermanos a no desmayar. Pero no desmayar no es tan fácil cuando no se tiene amor por el Señor. Y tener amor por el Señor es amar al prójimo aun cuando no lo conozcan, porque entendemos que están en estado de muerte eterna, de confusión eterna.
y su destino no es nada agradable. Por eso es que vemos a Pablo insistiendo, aun cuando las cosas no están a su favor, aun cuando lo encarcelan, cuando padece hambre, cuando padece persecución, cuando lo apedrean, cuando lo traicionan, en fin. Y para él, entonces, es claro que su amor por los perdidos es mayor a sus padecimientos. Piensa en eso, hermano, porque decimos que amamos al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sabemos que amamos al Señor cuando amamos a los demás. O sea que ¿y cuáles son los demás? No solo con los que están bien conmigo, es con todos. ¿Sí? ¡Wow! ¿Y cómo es amar a los demás? Es hacer lo posible para que ellos entiendan su estado lamentable. ¿Amén? De perdición. Enseñarles que el pecado no es amigo. Enseñarles que Cristo vino y dio su vida para liberarlos a ellos, que no tienen por qué seguir esclavos. Entonces podemos darnos cuenta que la confrontación con el pecado va a producir con toda seguridad algo de rechazo, algo de protesta, de inclusive odio. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, y escuche, porque la voluntad de Dios no es que usted haga cosas extraordinarias en su carne, sino que usted lo que entendió, lo que Dios hizo en usted, lo que usted sabe que Dios hizo en usted, usted va y lo enseñe. Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, no puede huir a eso, porque si usted lo evita, está desertando, hermano. Por eso es que lo que usted haga en el nombre del Señor y para el Señor, lo que usted haga en el nombre del Señor y para el Señor, debe hacerlo con amor, con gracia y con misericordia. Amén. La bondad misma de Dios es extendida en salvación al pecador. Y tenemos que traer ese mensaje de esa misma manera. Usted es una vasija de barro, fue hecho por el alfarero, por el Padre, para llevar ese valioso tesoro que es el mensaje que tiene poder de salvación, de perdón de pecados, que lo impregna del amor de Dios. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué imitamos de Pablo? Pablo tenía una convicción, una certeza de que estaba seguro en el nuevo pacto que era superior al antiguo pacto. Si usted va a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, ojalá lo lea, se va a enterar de cómo funcionaba el antiguo pacto. Si nos fijamos, por ejemplo, en el versículo 7, segunda carta a los Corintios 3, 7. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Ahora piensa en esto. Si había gloria en la ley, la cual solo condenaba, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandiosa todavía. ¿Amén? Pablo está diciendo que el nuevo pacto en Cristo tiene mucha más gloria que la ley del antiguo pacto. Él no tenía duda acerca de la verdad del Evangelio. Ahí es en donde todo comienza, hermano. Por eso le damos tanta importancia a que usted entienda el Evangelio. Amén. Lastimosamente, la gente cree que servir a Dios es simplemente decirle a la gente lo que ellos son. Servirle a Dios no solamente es anunciar las buenas nuevas, sino conocer el propósito de Dios. Conocer lo que Dios quiere que seamos. Entender su escritura.
Porque ahí es donde todo el concepto, la idea de lo que Dios quiere, usted lo puede comprender. Por eso entonces nosotros insistimos en que usted entienda el Evangelio y hacemos lo que hacemos. No todo el mundo lo está aprovechando. Pablo entendió como buen fariseo que fue, que había vivido en esclavitud extrema al antiguo pacto. Ahora, ¿fariseo qué es? Para los que no saben. Fariseos son los que conocen la ley, la conocían, la manejaban de una manera impresionante, pero también se la aplicaban a los demás. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos la conocían, pero eso no transformaba sus vidas, eso no hacía que ellos fueran diferentes. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, ellos decían no robar, no roben, y castigaban al que encontraban robando, pero ellos mismos robaban. O sea que eso no los transformaba, la ley por eso no salva a nadie. ¿Amén? No había un proceso de renovación, como sí lo hay en el nuevo pacto. El nuevo pacto trae el Espíritu Santo, que le va revelando la verdad, pero también le va dando el poder para que usted comience a comprender y pueda ir dejando, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en usted, pueda ir dejando eso que ya no le pertenece. Amén. Entonces Pablo lo entendió. Y Pablo, cuando lo entendió, se dio cuenta que él había estado esclavizado al antiguo pacto. Y eso, por supuesto, pues no fue lo que lo salvó, solo lo condenó. Pero sabía lo que era vivir al nivel más extremo bajo la ley, porque él era fariseo. Y cuando vino a Cristo, entonces descubre la justicia de Dios. Amén. Y esa justicia de Dios está adornada, hermano, por su amor. Es que no es una justicia como la nuestra. Por eso cuando hablamos a veces de justicia, la gente rechaza el término, porque enseguida la asociamos con la justicia nuestra, que es corrupta, que es selectiva, que hace excepción de personas, que se deja comprar, etc. Ahí no hay amor, ahí no hay misericordia. Sí, la justicia de Dios en cambio trae todos estos atributos de Dios, los trae, todos. Y Dios los deposita en la persona. Entonces Pablo se sintió amado, se sintió perdonado, se sintió con nuevas fuerzas, con nueva vida. Fíjense que todo esto lo captó porque comprendió la justicia de Dios. Un regalo que él no merecía, porque él merecía era la muerte, pero Jesús se lo dio gratuitamente, por fe, porque le creyó a Jesús. Amén. Y esa gracia sobrepasaba por mucho la esclavitud de su esfuerzo por ser bueno por sí mismo. Y por eso era que Pablo dedicaba su vida a perseguir a los cristianos. Y él estaba esclavizado y él quería ver sangre. Todo lo que se lo pusiera era muerte, era para morirse. Entonces él comprendió el amor de Dios. Y creo que es verdad entonces decir que la gente que ha sido librada de lo peor tiene más posibilidades de estar dispuestas a hablar de lo que es mejor. Creo que es verdad decir que en la iglesia, la gente que ha entendido cuánto se le ha perdonado, cuánto se le ha amado por el Señor, son los más agradecidos y probablemente hablan más de las glorias del nuevo pacto. Para otros que no entienden de manera exacta cuánto amor fue desplegado para ellos, para ser perdonados y eximios de castigo, les cuesta ganar esa convicción. Y les cuesta porque no avanzan en el conocimiento de la verdad de Dios. Se quedan en los rudimentos, se quedan en si el bautismo, en si en la cena, en si en el diezmo, en si peca pierde salvación o no. Y entonces ahí se quedaron y no avanzan y no viven en la gracia, no viven en la libertad que trae la palabra de Dios. Amén. Entonces no ganan esa convicción y esa seguridad en su salvación. Y están reparando en el pecado todo el tiempo. Y cuando se concentran en el pecado todo el tiempo, pues están pecando y pecando y pecando. Entonces Pablo tuvo certeza acerca de la superioridad del nuevo pacto y por su propia experiencia llegó a apasionarse hasta el punto de despreciar su propia vida con tal de asegurarse de que los pecadores oyeran las buenas nuevas. Un mensaje como el que se nos ha encomendado no tiene la efectividad por la capacidad de quien lo lleva, no es por su fuerza, hermano. Entienda eso. Usted es una vasija de barro. Amén. El mensaje tiene efectividad por el poder que lleva en sí.
Por eso Pablo usa el término misericordia, porque era muy consciente de que por la misericordia de Dios, él había sido escogido para este ministerio o para este servicio, para llevar ese mensaje. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Entonces era un vaso de barro donde brilló la gloria de Dios. Una vasija de barro que llevaba el mensaje de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la salvación de la gente. A cualquiera de nosotros, a los que se nos ha llegado a dar el privilegio de proclamar el Evangelio, sabe que es por misericordia, que es una misericordia porque predicamos un mensaje mucho mejor de lo que nosotros podremos llegar a vivir en esta carne. Pero también entendemos que si Dios no pudiera usar a gente imperfecta, no podría usar a nadie porque todos somos imperfectos. ¿Amén? La perfección de Dios es en nuestra alma, no en nuestra carne. Aún así, entonces Pablo tenía la certeza de que era necesario un corazón puro y entendido y podía entonces concentrarse en su vida y ya no ser igual a como era. Pablo entendió que tenía otra naturaleza en él, la cual era nacida del Espíritu Santo. Es decir, estos vasos, aunque son de barro, no cargan barro, cargan precioso tesoro. Amén. Aunque son de barro, no se quedan en el barro. Son adornados y son puestos para oficios mejores, para vivir de una manera mejor. Ahora, usted vivir de una manera mejor es cuando usted sabe que el pecado ya no lo domina. Amén. Entonces, por tal razón, no tenía Pablo ninguna clase de secreto en su vida. Se oponía a seguir viviendo la vida como la había venido viviendo. Y predicaba sin ningún temor de ser descubierto en algo impuro. Por otro lado, tampoco nunca predicó lo que le pareció, lo que creía que debía predicar conforme a su intelecto o conforme al auditorio enfrente de él para agradarlo, porque hay gente que lo hace, para que sean aplaudidos fuertemente y para que se levanten todos de sus sillas, entonces les hablan lo que ellos quieren oír y no lo que es la verdad de Dios. Sino que Pablo siempre consideró su sabiduría humana y todo lo que él era como basura. La nueva revelación de la gloria de Jesucristo lo coloca no solamente como la imagen de Dios, sino como la gloria de la gracia de Jesucristo, porque por su muerte y por su resurrección, Él triunfó para proveer regeneración para nosotros. Jesucristo derrotó a Satanás. Jesucristo conquistó la muerte eterna. Jesucristo satisfizo la justicia divina, la justicia que Dios exigía. Jesucristo propició sobre sí mismo la ira de Dios. Jesucristo redimió, reconcilió, rescató a su pueblo del juicio, del infierno, y cumplió tan perfectamente esa tarea que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor. Jesús tiene gloria, tiene honor y poder como el Creador. En el cielo le cantan, digno eres, cantando al Cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es una realidad para las vasijas de barro. Siempre estaremos adorando a Cristo como el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Esa es la gloria de su gracia. Cuando lleguemos al cielo, Él será el Cordero inmolado con las cicatrices para que todo el mundo sepa que Él es. La gracia de la salvación será el tema primordial en la iglesia, porque en el cielo se hace fiesta por cada alma que recibe y cree en ese evangelio. Sin embargo, hay una parte muy triste, hermano. Hay una parte muy triste en todo esto.
Porque por glorioso que sea Jesucristo, por brillante que sea, por maravillosa que sea su luz eterna de perfección, y por bendita que parezca la gloria de su gracia en el Evangelio, los que se pierden no pueden verla. Y muchos se pierden porque la iglesia es indiferente, porque no hay el amor por los demás, porque la iglesia no quiere trascender, no quiere brillar en la oscuridad. Piense, hermano, piense en esto. Mire cómo dice la Escritura. ¿Cómo puede un pecador, y un pecador está muerto? ¿Cómo puede el pecador ciego, sordo, creer? Y el que dijo que las tinieblas resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo llega usted a un entendimiento correcto de la luz, del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo? Porque Dios hace un milagro creativo. Dios brilla en nuestros corazones. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La salvación es la luz de Cristo brillando en el corazón oscurecido. La salvación es el evangelio que se iluminó en la mente, que se entendió, se recibió, se creyó y que se lleva a aquel que está en ese mismo estado en el que estuvimos nosotros, para que ese corazón resplandezca para Dios. ¿Quién tiene esa misión? La iglesia del Señor Jesucristo, los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que segunda carta a los Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien, hay una condición aquí. Si es que, si acaso, si alguno considera, si usted piensa estar en Cristo, que está en Cristo, usted es nueva criatura. Usted ha sido creado de nuevo. Usted es una nueva criatura. Piense en eso desde ya. Piense en eso desde ya. Esta es solo la primera parte, viene una segunda parte. Espero que usted no se la pierda. Dentro de 8 días, con el favor de Dios, estaremos terminando esta parte. Pero piense solo en lo que hemos hablado ahora. Si usted ha tomado notas, ahí están las escrituras para que pueda tomar nota de ellas y vuelva sobre ellas, repáselas. No se quede con la sola charla del pastor el domingo, por favor. ¿Sí? Avance en su conocimiento, avance. Pero mientras tanto, piense en por qué usted ha sido escogido, por qué usted es nacido de nuevo. ¿Para qué? Tiene un propósito. No es solo su salvación, hermano. Amén. Como siempre, como acostumbramos, si usted tiene algo que preguntarnos, si quiere que oremos por usted, pues alguna inquietud, lo que sea, escríbanos, por favor, aquí está la dirección. Le garantizamos que sus datos van a ser guardados con completo celo. Nadie más los va a saber. Y si quiere de pronto ayudar a nuestro ministerio que siga adelante, predicando, enseñando, yendo a nuevos rincones, aquí le dejamos esta información. Nosotros también ayudamos a otras personas que consideramos necesitan esa ayuda. Usted es bendecido para bendecir. Vamos a darle gracias a Dios, por favor. Concéntrese, ahí estamos, en la presencia de Dios. Piense que Él está allí, que Él nos está viendo, Él nos está escuchando. Él quiere que lo sintamos. Solo háblele: Padre, gracias. Padre mío, gracias, gracias, Señor. Porque yo entiendo ahora, Señor, de dónde tú me has sacado, Padre, y no fue de una cárcel, fue, Señor, de una muerte eterna, de una oscuridad eterna, Señor, de un tormento. Tú me sacaste de depresión, de angustia, de enfermedades, de tristeza, Señor, de desesperanza, Padre, de la incredulidad, para darme vida, para enseñarme que hay esperanza, para enseñarme que hay algo más después de esta vida, Señor, después de lo que nosotros conocemos en este mundo.
para enseñarme la realidad de la mentira y del engaño. Padre, gracias por hacerme de mí, Señor, una vasija que lleva un mensaje valioso. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos. Gracias porque yo sé que tú no vas a abandonarlos jamás, que su provisión está todos los días, cada momento, Señor. Gracias por las nuevas fuerzas, por la esperanza que nos das. Gracias, Señor, por lo que está sucediendo en este país, porque muchos vendrán a que te conozcan, a que cambien de estilo de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.